Como ya avanzamos en el vídeo anterior, y dejando a nuestras espaldas la Seu y la Basílica, nos dirigimos hacia el lado de poniente de la Plaza de la Virgen. Allí, y tras un jardín, se distingue la silueta del Palau de la Generalitat. Esta fotografía de 1908 tiene de fondo el antedicho palacio y nos confirma que la plaza ha sido el lugar de reunión de todos los estratos de la sociedad, que acudían aquí para realizar actividades de diverso género. La escena en cuestión, que como puede verse retrata la venta de leche recién ordeñada, complementa la imagen que tenemos de la plaza como espacio privilegiado para el desarrollo de actos festivos y solemnes de carácter religioso y cívico, así como escenario para la presencia de los grandes personajes públicos. En efecto, también ha habido vida al margen del poder. No comenzaremos el quinto recorrido a través de la Valencia, recogida en el plano del Padre Tosca por el Palau de la Generalitat. Lo iniciaremos por los jardines adyacentes al mismo. ¿Por qué? No lo hacemos a causa de los jardines en sí, sino por el hecho de que allí estuvo el edificio que, en el plano de Tosca, acabado en 1704, se nombra como Palau de la Ciutat. Es la Casa de la Ciutat, la sede del Consell de Valencia o institución equivalente, salvando las distancias, al ayuntamiento de nuestros días. El lugar donde residía el poder municipal del Capicasal, ubicado a escasísima distancia del espacio ocupado por el poder religioso. Aunque ya en el siglo XIII, tras la conquista de Jaime I, se habilitaron dependencias municipales en la proximidad de la Plaza de la Almoina, hubo que esperar a 1302, reinando Jaime II, para que naciese la Casa de la Ciutat, en la ubicación donde permanecería hasta muy iniciada la segunda mitad del siglo XIX. En 1311 se ampliaría la construcción, que contaría con buen número de habitaciones y estancias, las que utilizaban los jurats o jurados, asimilables de alguna manera a los concejales de nuestro tiempo, y el mestre racional, o responsable de las cuentas, las prisiones de hombres y mujeres, la capilla, etc. En estos grabados de los siglos XVII y XVIII se aprecia cómo fueron la Cambra Daurada, en 1672, y la Cambra del Sánchez. Y en esta imagen del siglo XIX puede verse la fachada principal. En la maqueta del Mubin, que se fundamenta en la obra cartográfica de Tosca, también podemos apreciar el aspecto que tenía el edificio, situado, debe recordarse, junto al Palau de la Generalitat, que entonces solamente tenía una torre, justamente la adyacente al Palau de la Ciutat. Aquí pueden verse ambas sedes del poder político desde sus respectivas fachadas posteriores. Y aquí, desde otra perspectiva, se evoca el aspecto que tenían los dos edificios desde la calle dels Cavallers, con el telón de fondo de la, entonces, Capilla de la Virgen de los Desamparados y una vista del conjunto de la sede catedralicia. El destino de la Casa de la Ciutat estuvo marcado por el fuego. Pasado un centenar de años desde su construcción, se incendió por primera vez. Y tras otros incendios menores, sufrió uno muy catastrófico en 1585. Según las crónicas, se trató de un incendio provocado por los presos. Finalmente, otro incendio en el siglo XIX supuso que el ayuntamiento abandonase su sede histórica y que, hacia 1860, fuera a ocupar la Casa de Enseñanza, fundada en el siglo XVIII por el arzobispo mayoral, y sita entre las calles de la Sangre y Arzobispo Mayoral. El viejo Palau de la Ciutat fue derribado al poco del traslado, y ya en el siglo XX se construyó la fachada del nuevo ayuntamiento que ha llegado hasta nuestros días. Pero, además de algunas imágenes de los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿qué nos queda de la antigua sede del poder municipal? En la Lonja de la Seda y en el Consolat del Mar
se albergan dos de los tesoros que guardaba el derruido edificio consistorial. La reja metálica de la capilla, ornada de relieves renacentistas y trasladada a la entrada de la antigua capilla de la lonja, y el artesonado policromado de 1428, con aplicaciones de pan de oro y obra de Joan del Pollo, proveniente de la ya citada Cambra Daurada. Este monumental ejemplo del tallado artístico de la madera fue instalado en el año 1920 y con partes añadidas en la planta superior del Consolat de Mar, es decir, del edificio anexo a la Lonja de Valencia. Como es bien sabido, el conjunto de ambas construcciones fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Enmudecemos ante el despliegue de formas y figuras que incluye esta obra artística, visitada en la Casa de la Ciutat por el rey Alfonso el Magnánimo porque l'havien dit que era molt bella. El tercero de los tesoros que traeremos a colación es una pintura que, durante un tiempo, también se exhibió en la planta superior del Consolat de Mar. Esta postal nos lo atestigua, pero no hace ninguna justicia al cuadro. Evidentemente, ninguna justicia. Su título es La Inmaculada Concepción y los jurados de la ciudad de Valencia, y se trata de una obra de grandes dimensiones de Jerónimo Jacinto de Espinosa, uno de los nombres indispensables del barroco pictórico valenciano. Datada en 1662, es, junto al testimonio de las pinturas murales del llamado Saló de Corts del Palau de la Generalitat, que luego veremos, la figuración más lograda de la élite gubernamental de la capital valenciana en la época foral. Y, además, es un ejemplo señero de cómo representar la legitimación religiosa del poder político y, a la vez, el activo papel de las instituciones públicas en la defensa del catolicismo. En este caso, los jurats aparecen renovando el voto inmaculista realizado en 1624. Afirmaban, como tantos otros católicos, que la Virgen María había sido preservada por Dios del pecado original, o, lo que es lo mismo, concebida sin mácula o mancha. El lienzo que describimos, uno de los más significativos de la historia de nuestro Cap i Casal, recuerda en su composición a otra gran obra debida a manos valencianas, La Verge dels Consellers, que Lluís Dalmau realizó en 1445 y con evidentes influencias de la pintura del flamenco Jan van Eyck para el consistorio barcelonés. Si en la obra de Dalmau solamente aparece el emblema heráldico de la ciudad que realizó el encargo, Barcelona, en esta Inmaculada de Espinosa podemos ver tres escudos diferentes en la parte inferior, en directa alusión a las tres instancias que convergían, desde la perspectiva valenciana de la época, en la defensa del inmaculismo. A la izquierda del observador, la monarquía hispánica, cuyas coronas ceñía entonces Felipe III de Valencia y IV de Castilla. En el centro, el papado de Roma, encarnado en aquel tiempo por Alejandro VII, del linaje de los Chigi.
En el escudo, además del monte de 6 cimas y la estrella de 8 puntas, esta estirpe ostentaba, por concesión en el siglo XVI, el roble de otra de las familias que accedieron al papado, los de la Rovere. Y, a la derecha, el gobierno de la ciudad de Valencia, representado por las armerías timbradas de la corona y del ratpenat, o murciélago evolucionado del dracalat, de la cimera de los reyes de la corona de Aragón. Además, el manto de la imagen religiosa incorpora un sembrado de escudos de la ciudad de Valencia. La Inmaculada Concepción y los jurados de la ciudad de Valencia se encuentra en proceso de restauración. Tras acabar esta, la pintura formará parte de la nueva instalación del Museo Histórico Municipal. Aunque ahora solo lo delate la presencia de una indicación escrita, durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en el jardín ubicado donde estuvo el antiguo ayuntamiento, hubo una construcción, uno de los refugios antiaéreos destinados a proteger a la población civil valenciana de los bombardeos de Franco y sus aliados. El refugio, señalizado con las características letras Art Déco que constituyen una de las señas de identidad tipográfica de nuestra ciudad, contaba con las correspondientes dependencias excavadas en el subsuelo. Las personas de más edad recuerdan todavía, y particularmente, a los aviones de la Italia fascista que, con base en la Mallorca en poder del ejército franquista, realizaron muchas incursiones destructivas sobre la ciudad. Pero viajemos de nuevo a los tiempos en que la Casa de la Ciutat todavía existía. Estaba separada del Palau de la Generalitat por una calle no muy ancha. Al cruzarla, el viandante se encontraba frente a la, como ya hemos dicho, única torre que existió en el palacio hasta mediados del siglo XX. El Palau de la Generalitat ha sido un edificio relevante desde los inicios de su construcción, en el tránsito entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, y eso atendiendo a su valor patrimonial y a su valía artística, y al hecho de haber acogido instituciones muy determinantes para la vida social y política. El palacio acogió, en tiempos forales, a la Diputación de la Generalitat del Reino Valenciano. Posteriormente, en el edificio se asentó la Real Audiencia o Tribunal de Justicia, entre mediados del siglo XVIII y los años 20 del siglo pasado. Más tarde, en él se radicó la Diputación Provincial y, durante la Guerra Civil, el Consell Provincial de Valencia. A continuación, la Diputación volvió a instalarse en sus dependencias y, en 1978, lo hizo el Consell del País Valencià, el organismo preautonómico. Desde 1982 es la sede de la Generalitat Autonómica por disposición del propio Estatuto de Autonomía. En este edificio, que se debe en gran parte a Pere Comte, el autor de la lonja de los mercaderes o de la seda, y a Joan Corbera, el amante de la historia del arte, puede distinguir 3 estilos artísticos en el exterior. No en vano hablamos de aproximadamente un siglo de ejecución. En primer lugar, el estilo gótico, distinguible en las ventanas cuadradas del entresuelo. En las grandes puertas con arcos de medio punto y en los ventanales geminados tríforos de 3 vanos de la primera planta, con los correspondientes parteluces y los característicos arcos de reducidas dimensiones. En segundo lugar, el estilo renacentista, bien representado en la primera planta por los frontones triangulares que coronan los ventanales góticos de la torre.
Como en los audiovisuales segundo y tercero, quienes no se consideren versados en la historia del arte pueden volver a mirar en sus bolsillos. Allí, en los anversos de los dos modelos del billete de 50 euros, podrán reconocer formas muy coincidentes con las de los frontones triangulares, renacentistas, del Palau de la Generalitat valenciano. Como ya dijimos en el tercer vídeo, nos podemos mirar en Europa. El estilo renacentista también se hace presente por los triglifos del friso del primer entablamento de la torre y por las dos de las ventanas adyacentes, y por las pequeñas ventanas cuadradas situadas sobre los ventanales góticos con frontones. El estilo manierista, el tercero en presencia en este edificio, se forjó en Europa ya muy avanzado el siglo XVI. Se divisa en el coronamiento de la torre y se reconoce por la presencia de pináculos y bolas, así como por la austeridad en las ventanas y en el friso liso del segundo entablamento. Debemos a la ejecutoria de Gaspar Gregori estos perfiles herrerianos, tan distinguibles en el seno del centro histórico. Entre 1942 y 1953, por decisión de la Diputación de Valencia, la institución que entonces tenía su sede en el Palau de la Generalitat se procedió a la rehabilitación del edificio histórico, a la prolongación del cuerpo central y, también, al añadido de una segunda torre, cuya realización se habría previsto en 1580. En esta nueva construcción encontramos imitaciones fidedignas de los tres estilos antes mencionados. Se trata de una copia de la torre histórica con regularizaciones y algunas innovaciones, entre las que destaca la gran entrada abierta por la plaza de Manises, que copia las puertas del palacio, góticas con arcos de medio punto y construidas según un modelo muy usual en el siglo XV, que recaen a las calles dels Cavallers y de la Batlia. El autor de aquel proyecto historicista fue Luis Albert Ballesteros, un arquitecto notable que, durante la Segunda República, había realizado diseños de carácter indudablemente moderno. El Archiu General i Fotogràfic de la Diputación de Valencia conserva un testimonio en imágenes de indudable interés del proceso de rehabilitación y ampliación del palacio y del añadido de la segunda torre. Se trata de un álbum realizado por José Cabrelles Sigüenza, uno de los grandes nombres de la fotografía valenciana. Francisco Sánchez Muñoz, probablemente en 1952, dejó también un testimonio fotográfico del estado de construcción de la nueva torre. Igualmente en época franquista, en el mismo año 1952, y desde el seno de la misma Diputación, llegó a plantearse una reordenación del espacio urbano adyacente al Palau de la Generalitat, la Gran Generalidad. El proyecto estaba definido parcialmente por la copia reiterativa del modelo gótico, renacentista y manierista del palacio original. De haberse hecho realidad aquel enorme complejo administrativo de Luis Albert Ballesteros, y amén de las consideraciones artísticas que hubieran podido realizarse sobre el casticismo y lo gélido de la propuesta en algunos aspectos, el centro histórico de Valencia se habría visto privado de varios edificios antiguos notables, derribados sin consideración. Todo a mayor gloria de un ensueño político y arquitectónico. En 1955 todavía se elaboraban planos para la Gran Generalidad, que nunca se llevaría a término. Lo que sí llegó a ser una realidad fue la instalación, en dependencias emblemáticas del Palau de la Generalitat, de las colecciones arqueológicas del Museo de Prehistoria. Esta fotografía de 1946, obra de Francisco Sánchez Muñoz, pone de relieve un hecho que pueden recordar solamente las personas más mayores.
Y esta imagen de 1952, procedente del álbum de Cabré y Sigüenza, nos muestra cómo se indicaba entonces el acceso al inicio del recorrido por el museo. Pero volvamos a pasear por el edificio existente en nuestros días. El interior del Palau de la Generalitat de Valencia muestra los grandes rasgos de los patios, de dimensiones notables, que nucleaban los palacios góticos del siglo XV en el Reino Valenciano, el archipiélago balear y el Principado catalán, elegantes arcos rebajados e imponentes escalinatas pétreas. Este dibujo se hace eco del modelo que definió aquellos palacios tan señoriales. La utilidad concreta que tuvo este edificio cuando se conformó entre los siglos XV y XVI fue acoger los trabajos de la Diputación de las Corts, el Parlamento Foral Valenciano, encargada de la administración de las Generalitats, los impuestos sobre mercancías y consumo. De dicho término fiscal habría derivado el apelativo de Diputación del General o Generalitat, y, de estos dos, Palau de la Diputació, que es como aparece nombrado en el Plano de Tosca de 1704, y Palau de la Generalitat. Los orígenes del edificio se encuentran entre 1421 y 1422, cuando la Diputació del General, permanente desde 1418, se asentó, primero arrendando habitaciones de una casa y después comprando esta, en parte del espacio ocupado posteriormente por el palacio. Pero para que el Palau de la Generalitat fuese una realidad, hubo que proceder mediante derribos y ampliaciones. La historia de todo ello fue narrada por José Martínez Aloy, el prócer de ideología conservadora y reconocido erudito, que llegaría a ser presidente de la Diputación de Valencia entre 1914 y 1915. Tanto la afirmación del carácter permanente de la Generalitat como la instalación de esta institución en el espacio físico adyacente a la Casa de la Ciutat se produjeron en tiempos del ya citado Alfonso el Magnánimo, uno de los monarcas de la Corona de Aragón que más contribuyeron a la expansión de la misma por el Mediterráneo, y que, igualmente, más simpatías despertó entre las élites valencianas, entonces protagonistas del periodo que sería conocido como Segle d'Or o Siglo de Oro. Este es un ejemplar de un timbre o Real d'Or de Alfonso el Magnánimo, acuñado en la ceca o fábrica de moneda de Valencia y conservado en el Museo de Prehistoria. El timbre fue citado por primera vez en 1426 y en su anverso se mostraban las armas del rey con el dragón alado como remate superior o timbre, de ahí el nombre de la moneda. En el reverso de esta moneda áurea encontramos un cairó o cuadrado puesto en punta, con los palos de gules en campo de oro propios de los monarcas de la Corona de Aragón y bello de la ciudad de Valencia. Aunque la Generalitat Valenciana de nuestros días y la Diputación de Valencia usan como emblemas institucionales versiones del antiguo escudo de los reyes de Valencia y monarcas del resto de la Corona de Aragón, la Generalitat de época foral tenía un triple emblema, cuya versión estilizada utiliza ahora nuestro Parlamento Autonómico. Pero, ¿por qué razón la Generalitat foral utilizaba dicho triple emblema? Pues porque los miembros de la institución eran escogidos entre los componentes de los tres brazos que formaban las antiguas Corts del Reino Valenciano, y cada uno de los brazos tenía emblema propio. El brazo militar o nobiliario, el brazo eclesiástico y el brazo real.
este último formado por representantes de los núcleos de población bajo jurisdicción directa del rey y, por lo tanto, no sometidos a los eclesiásticos o a los nobles. Este frontal de altar ricamente bordado fue, probablemente, diseñado por Joan de Joanes, y su confección se debió a Felip de la Torre y sus hijos. Es solamente uno de los muchos ejemplos del uso del triple emblema con San Jorge, la Virgen y el Niño, y el ángel custodio del Reino de Valencia, que atesora nuestro Palau de la Generalitat. Este diseño, tan rico desde el punto de vista iconográfico, lo podemos ver en piedra, en el gran patio, y al subir la escalera de Pere Conte, el arquitecto de la Lonja de la Seda o de los Mercaderes, como ya se ha dicho. Asimismo, lo podemos ver en las pinturas del altar de la antigua capilla, obra de Joan Sariñena, de 1607. Lo podemos ver también en metal, sobre la puerta que comunica el Saló de Reis con la Sala Nova. Y, si entramos en la última de las dependencias citadas, la Sala Nova o Saló de Corts, aunque allí jamás se celebró una sesión del Parlamento Foral Valenciano, veremos los tres emblemas en las famosísimas pinturas que adornan la estancia. Primero, en los lienzos ubicados en la parte superior de la puerta. Y, después, en los frescos de los muros que tienen, como fondo, una sucesión de franjas verticales rojas y amarillas alternadas. Estas evocaron el antiguo recubrimiento con telas ornadas de los colores del rey de Valencia y de toda la corona de Aragón. El más conocido de los artífices de estos frescos iniciados en 1592 es el ya referido Joan Sariñena, uno de los grandes nombres de la pintura manierista, o si se quiere, tardorrenacentista, valenciana. Acompañadnos en este recorrido por una de las principales obras de arte de la capital valenciana, los retratos corporativos de unos valencianos con poder que, a finales del siglo XVI, decidieron inmortalizarse. Es decir, que quisieron dejar testimonio para la posteridad de sus rostros, de sus atuendos, incluyendo los gorros negros y troncocónicos, y de la alta significación que tenían en la administración del reino valenciano. En primer lugar, veremos a los miembros escogidos por entonces para formar parte de la Generalitat. Entre los detalles que acreditan que estamos ante unas pinturas manieristas se encuentra la figuración de los referidos emblemas de los brazos o estamentos de las corts con marcos decorativos sofisticados, muy imaginativos, que añaden alambicamiento al repertorio formal renacentista. Todos los textos presentes en la Sala Nova están escritos en valenciano de la Edad Moderna. Es por esto que en ellos se hacen presentes abreviaturas ahora en desuso, o que el dígrafo, compuesto por la N y la I, aparece abreviado en N y tilde, ñ. Seguiremos con el brazo militar. Los nobles del reino, poderosos poseedores de tierras y señores directos de las vidas de muchas personas, fueron pintados por el italiano de Saboya, Francesco Pozzo. Sobre las efigies de estos caballeros vemos a San Jorge venciendo al dragón, como en el resto de ejemplos de nuestro Palau de la Generalitat. Además de ser el emblema de los duques, condes, etc., este santo fue el patrón del Reino de Valencia, con anterioridad a que dicho patronazgo pasase a la figura histórica de Vicente Ferrer, canonizado en el año 1455. Continuaremos nuestro recorrido por el brazo eclesiástico, conformado por las grandes figuras religiosas del Reino de Valencia, también detentadoras de importantes y muy diseminadas propiedades. Junto al arzobispo radicado en el Capicasal encontramos obispos, abades, maestres y otros miembros de órdenes religiosas, priores, etc.
Sobre las mitras, los báculos y demás acreditaciones simbólicas del rango de los retratados, campea la figura de la Virgen María y el Niño Jesús, el emblema del estamento, obra, como el resto de la pintura, de Vicent Requena. Por lo que respecta al estamento real, es decir, el que constituían las ciudades y villas bajo el dominio directo del rey, lo vemos dividido en varias escenas. En todas ellas se encuentran figuraciones de escudos y banderas de las 4 barras, que son sujetadas por el ángel custodio del reino valenciano, como antes ya se dijo y se vio. En primer lugar, vemos a 4 de los xurats de la ciudad de Valencia, vestidos con las ropas que acreditaban su pertenencia al selecto grupo de hombres que, escogidos solamente por un año, regía los destinos de la capital. Sobre sus cabezas, claro está, el medallón con el ángel custodio y su acompañamiento vexilológico, del latín vexillum, bandera o estandarte, y heráldico, del bajo latín heraldus, rey de armas o blasones. Tras el capi casal encontramos, siempre dentro del bras reial, las ciudades consideradas entonces de primera clase, rango o categoría. Sus representantes se nos muestran acompañados de los correspondientes topónimos, obsérvese aquí el uso inexistente en nuestros días de la letra Y. Un fragmento de esta pintura de Vicent Maestre figuró en la primera edición del ensayo Nosaltres els Valencians, de Joan Fuster. Nuevamente encontramos al ángel custodio del reino valenciano. Debajo de la cartela, y amén de los retratos y los topónimos de las ciudades citadas, figura la inscripción Bras Real per les ciutats i viles reals del Regne de Valencia. El ciclo de los retratos corporativos acaba con 2 pinturas, realizadas por Lluís Mata, donde aparecen las poblaciones de realengo entonces consideradas de segundo rango o clase. Por una parte encontramos a los representantes de y por la otra a los de. Por supuesto, en ambas figuraciones no está ausente el emblema del bras reial. Además de los retratos de los miembros de los estamentos de las Corts, en este verdadero Sancta Sanctorum del régimen foral valenciano se encuentra una representación de la justicia, sin los ojos vendados, con espada y balanza, y debida al ya citado Francesco Pozzo. En el seno del Palau de la Generalitat, el triple emblema de la institución foral también figura en madera, en el espectacular remate superior de la misma sala nova, que es la tribuna, concretamente en el friso del entablamento situado bajo las arquerías. Esta obra excepcional de carpintería artística fue debida a Ginés Linares y a sus hijos. El mismo autor fue responsable del artesonado más famoso del Palau de la Generalitat, el de la Sala Daurada Gran. Concluimos con este éxtasis de policromía y oro, un periplo que de ninguna manera podía ni ha pretendido ser exhaustivo por el palacio público más sobresaliente de la capital valenciana, un edificio monumental que, amén de estar repleto de obras artísticas, encarna el autogobierno territorial valenciano. Finalizamos así, igualmente, la quinta entrega de estos recorridos audiovisuales donde, a través de la maqueta de Valencia, según el plano de Tosca albergada en el MUBIM, nos sumergimos en la historia y el arte valencianos.